Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les muestro cómo hacer este hermoso amigurumi para decorar el crochet, ¿sí? Yo lo uso mucha gente lo utiliza para decorar sus lapiceros, bolígrafos o otros, en mi caso, para el crochet. Listo, solamente vamos a ocupar dos colores, puede ser amarillo, el color de su preferencia, y un poquito de negro, no más. Un poquito de fibra, algodón, relleno, lo que ustedes tengan a la mano, un encendedor, un marcador de puntos, el crochet que van a decorar, por supuesto, la aguja estambrera y las tijeras. Eso es todo lo que vamos a ocupar. Ojos de seguridad. ¿Ya? Entonces vamos a darle espera a que se conecten más personas por si alguien lo quiere tejer con nosotros. Hola Casia, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo vas? Mira, entonces yo decoré aquí mi hermoso. Eh, yo lo voy a hacer con este. Lo voy a reemplazar por este. Voy a hacerlo con este color. Listo. Usted lo puede hacer amarillo en el color de su preferencia. Recuerden el crochet de 2.5 acorde al grosor de su estambre. ¿Ya? Bien. Estos proyectos siempre se empiezan con un anillo mágico cuando es un tejido circular. Empezamos con anillo mágico. Bueno, entonces vamos a empezar montando un anillo mágico de 6 puntos. ¿Sí? Aquí voy a utilizar el crochet de 2.5 y por supuesto el hilo. Este es hilo macramé. Empezamos entonces formando la cabeza. ¿Sí? Se empieza por la cabeza y vamos a poner un anillo mágico y 6 puntos dentro del anillo. Entonces empiezo, mira. Formamos la cadenita inicial. Ahí está. Entonces hacemos el anillo mágico, recuerden. Buenas tardes, Juana, bienvenida. Bendiciones, muchísimas gracias por su apoyo. Arrancamos. Voy a montar 6 puntos bajos. 1, 2. Mire qué lindo queda en el crochet. 3, 4, 5 y 6. Listo, anillo mágico de 6 puntos. Vamos a cerrar tirando de la hebra corta. Vamos a tirar de esta hebra fuerte para terminarlo de cerrar. Entonces, siguiente vuelta, vamos a tejer 6 aumentos. En cada punto voy a tejer un aumento. Lo que quiere decir que en cada punto voy a tejer 2 puntadas. En cada punto disponible voy a tejer 2 puntadas. ¿Ya? Y lo voy a hacer en falso punto X. ¿Sí? Entonces, en cada punto voy a tejer 2 puntadas. Ahí llevo 2. Vamos a marcar el primer punto. Entonces tomo el crochet y marcamos el primer punto. Recuerden que tejemos en espiral, nunca se cierran vueltas. Nunca se cierran vueltas en este tejido. Vamos a hacerlo en espiral también. Y ahí ya marqué el primer punto. Entonces pasamos al siguiente punto o espacio y tejemos otros 2 puntos más. Bueno, aquí yo lo estoy haciendo en el falso punto X para que me quede más cerradito. Hola Julie, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo vas? Gracias por acompañarme.
Bueno, ya sabemos, en cada punto vamos a tejer 2 puntos, por lo tanto, al final de la vuelta número 2, vamos a completar 12 puntos. Casi te mojas, Julie. Ya. Bien, vuelta número 2, 12 puntos. Mira, no sé si llamarlo gato, pero bueno, es un animalito. Sí se parece a un gato, bueno. Yo le hice el bordado diferente al suyo, por eso me quedó así tan diferente. Pero a este que voy a hacer sí le voy a poner ojos de seguridad. A ver qué tal queda, ¿cierto? Bien, vuelta número 3, tejemos un punto y un aumento. ¿Ya? Hola María, buenas tardes. Juana Cuevas dice que parece una jirafa. Bueno, es un animal en todo caso. Mira, ahí dice el animalito. Ok, entonces la secuencia de la vuelta 3 es un punto y un aumento. ¿Ya? Entonces hacemos un punto. Vamos perdiendo este hilito dentro del mismo tejido. Y en el siguiente punto tejemos el aumento. ¿Ya? Ahí hice el aumento en un punto de tejido de 2 puntadas. Pasamos al siguiente punto y tejemos uno solo. Aumento. Un punto. Y aumento. $18 puntos. Listo. Vuelta número 3, tengo los 18 puntos terminados. Vuelta número 4. Bendecida tarde, Alicia. Igual él queda guardado, no te preocupes. Cuarta fila o cuarta ronda. Tejemos, mejor dicho, a partir de ahora vamos a tejer 4 rondas rectas con los mismos 18 puntos. Es decir, de la 4, 5, 6 y 7 vamos a tejer los mismos 18 puntos. Repito, vuelta 4, 5, 6, 7. Los mismos 18 puntos. Vamos a empezar a subir. Entonces ahí empezamos, mira. 2, 3. Mira qué lindo. Yo decoré, fue mi crochet. Juliana decoró, fue un lapicero porque fue precisamente ella quien me indujo la clase. Ella me enseñó. Me enseñó a tejerlo. Entonces, bueno, aquí les estoy presentando la idea que ella me inculcó, me impartió. Entonces aquí se las estoy presentando para ustedes. Ustedes pueden hacer cualquier animalito, cualquier figura, incluso pueden hacer humanos también, personas. Ya. Entonces aquí simplemente tejemos fila recta. La fila 4 es punto sobre punto. Listo. Punto sobre punto. Hola Deco, bienvenida.
Katiana Henao, bienvenida, buenas tardes. Saludos, bendiciones, muchísimas gracias. Estamos elaborando este hermoso decorador para el crochet o para el lapicero, para el bolígrafo. Incluso lo pueden utilizar como llaverito también si desean. Yo lo he utilizado para mi crochet. Mira, he decorado mi crochet con ese hermoso animalito. Entonces usted puede decorar lo que usted quiera. Incluso los llaveros. Puede hacer pendientes también, obviamente no tan grandes, un pelín más pequeño, con otro estambre de su preferencia. Ya, entonces aquí empezamos la cuarta vuelta con los mismos 18 puntos. Listo. Fila número 5. Fila número 5, los mismos 18 puntos. Aquí empezamos. Mejor dicho, ya estamos formando la cabecita. Mira, ya se empieza a encocar la figura. Listo, estamos en la fila número 5. Con los mismos 18 puntos. Hola Yolanda, buenas tardes, muchísimas gracias, bienvenida a este espacio de tejido. La recomendación es si pueden tejerlo con hilo crochet, mejor, ¿sí? Porque el hilo crochet es un poquito más delgado que el macramé y en una sola hebra, ¿sí? Pero igual en macramé también lo pueden hacer, miren, aquí lo he hecho en macramé, bien. Empezamos entonces la fila número 6 de igual manera, 18 puntos, un punto sobre cada punto disponible. Ya, vamos culminando la fila número 6 de igual forma, los mismos 18 puntos. Natalia López, bienvenida, buenas tardes. Ok, empezamos la fila número 7, miren. Igual o otros 18 puntos. Punto sobre punto. Miren, ahí estamos encocando la forma de la cabecita. Estamos haciendo digámoslo así, esta pieza para decorar el crochet o para lo que usted quiera. Estamos haciendo esta figurita para decorar su crochet. Listo, estamos haciendo la forma base, ya usted decide cómo decorarlo, qué le quiere hacer, cómo le quiere decorar. Bueno, en fin. Igual, vuelta número 7, los mismos 18 puntos, ya estamos culminando. ¿Ya? Ok. Bien, miren, entonces vamos a mirar cómo va quedando la figura, miren, estamos formando la cabeza. Mira, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a
poner ojos de seguridad. Yo les recomiendo que primero pongan, digámoslo así, los hacen una prueba para determinar dónde los quieren ubicar, ¿verdad? Usted los va a ubicar en la fila número 5. Entonces tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Vas a pasar el crochet o un ganchillo, lo que tengas por ahí, y vas a dar un orificio. Vas a ayudar, mejor dicho. ¿Ya? Ojo, es una prueba, no quiere decir que voy a dejar estos ojos, voy a mirar si me gusta, los dejo. Y hacemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos de separación. Nuevamente abrimos con el ganchillo, con un crochet, damos abertura y ponemos el siguiente ojo. A ver qué tal queda ahí. Bueno, creo que quedan muy separados, hay que, sí, quizás más uniditos. Vamos a unirlos más. Entonces no son 5, sino siquiera 1, 2, 3, 4 puntos. 3 puntos de separación. A ver, 1, 2, 3. Y pegamos el otro ojo acá. Entonces usted decide, toma la decisión si los deja ahí. Yo le voy a poner estos, ¿sí? Voy a dejar estos. Así no sean bordados, no importa. Vamos a dejarles estos. Bueno, quizás se vea muy ojo, no sé. Pero me gusta, no sé, tiene algo agraciado. Entonces vamos a poner seguros. Recuerden, en la fila número 5 usted cuenta desde arriba 1, 2, 3, 4, 5. Y en esa misma fila vas a poner los ojos de seguridad. Vas a marcar. Ya, una vez que usted haya ubicado los seguros, usted pone, quema, enciende. Con mucho cuidado, eso no lo debe hacer un niño, claramente. Bueno, yo los voy a dejar así porque no tengo más pequeños. Pero venga, yo voy a verificar bien porque quizás, ¿sí? Voy a buscar aquí unos ojos más pequeños, me recomiendan que sean más pequeños. Pero como no tengo los ojitos más pequeños, no, definitivamente no. Vamos a ver acá. Quizás cuente con suerte. Bueno, creo que estos se ven más... Efectivamente, estos están más pequeñitos. Mira, un pelín más pequeños este. Entonces pueden ser esos. Juliana, gracias. Pero a ver si tengo la pareja, ¿no? Si encuentro la otra parejita. Ay, no tengo más. Mira, estos están más pequeñitos. Creo que son de 5 milímetros. Ahí saqué uno, a ver. Voy a buscar otro por acá. No, no hay más. No hay más. Toca dejar esos, ni modo. Porque los que tengo acá son muy grandes. Están más pequeñitos, pero... O puedo hacer lo siguiente.
Ya, no voy a poner los dos ojos, voy a poner, miren, otra alternativa, no se preocupen amigos, que si apenas tienen uno, les voy a enseñar un tip, un truquito que a mí me ha funcionado perfectamente. Yo una vez hice uno así, un amigurumi con esta técnica. Entonces vamos a sacar este seguro. Ya está casi que imposible sacarlo. Chicos, aquí estoy, no se me vayan. Qué pena con ustedes, estoy cambiando ojos. Entonces este lo vamos a reemplazar por uno más pequeño y este lo vamos a retirar. No se preocupen que aquí sigo. Vamos a cambiar de ojos, eso es todo lo que ha pasado, no ha pasado nada más. Vamos a cambiar de ojos. Por eso es muy importante, antes de poner esto, verificar. Aquí tengo uno más pequeño. Ok. Ok. Listo, aquí retiramos los ojitos. Pero miren. Entonces vamos a reemplazarlo por uno más pequeño. ¿Sí? Y el otro lo vamos a bordar. No se preocupen, no pasa nada. No hay que ponerle seguro porque, bueno, este no trae los seguros. Vamos a dejarlo así. Entonces, igual, en la vuelta número 5, usted los va a poner 1, 2, 3, 4, 5. Si es necesario quemarlo, obviamente esto sí se debe hacer. Independientemente del tamaño, hay que hacerlo. Como no trae el seguro, entonces yo simplemente quemo y aplasto un poquito. Gracias, mi querida Titán Radioman Mejorado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Saludos y muchas bendiciones. Ya, pues ahí pegamos el ojito. Quemamos un poquito bien esto para que no se vaya a salir el ojo de seguridad. El ojo. Porque no pusimos seguro. Listo. Ok, mira que se ve más lindo así, con un ojito más pequeño. Mira la gran diferencia. Está como igual, ¿cierto? No veo como que la... Bueno. Seguimos tejiendo. Vamos a seguir haciendo las disminuciones. Bueno, tejimos las 4 vueltas que les había pedido, rectas. De la 4, 5, 6 a la 7. 1, 2, 3, 4 filas con los mismos 18 puntos. ¿Ya? Ahora, miren, entonces aquí ya hemos culminado. Vamos a dejar este aquí. Entonces vamos a empezar a hacer las disminuciones, que vendrían siendo un punto y una disminución. Empezamos con un punto y una disminución. Bien, esta secuencia la vamos a repetir en el contorno. Un punto y una disminución. Vamos a subir el marcador. Fila número 8. Carrera, fila número 8. Un punto y una disminución por el contorno. Entonces un punto. Un punto y una disminución. ¿Ya? Recuerden cómo se hace la disminución. Tomamos 2 puntos, agarramos la primera hebra del primer punto. Yolanda, aquí estamos tejiendo, agarrando todo el punto, ¿sí? Excepto en las disminuciones. En las disminuciones se agarra la hebra de adelante. Primera hebra y segunda hebra. Y hago la disminución.
Entonces hacemos un punto y disminución. Un punto y una disminución. Saludos Maribel, bienvenida. Bueno, hacemos un punto y la disminución, esa música. Déjeme yo cierro. Disminución. Listo, chicos. Ok. Miren, entonces nos queda un punto y la disminución. ¿Cuántos puntos nos deben quedar? 12. Ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Entonces pasamos a la vuelta número 9. Vuelta número 9 hacemos un punto, otro punto, es decir, tejemos 2 puntos normales y seguido de una disminución. Dos puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en el contorno hasta hasta llegar al final de la vuelta. Repito, 2 puntos y una disminución. ¿Ya? Hemos llegado al final de la vuelta. Listo, y hemos terminado la fila número 9 y tenemos igual precisamente 9 puntos. Usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a contar los puntos, 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Es momento de rellenar, ¿sí? Es momento de rellenar. Bueno, vamos a rellenar. Entonces culminamos esta vuelta número 9 con precisamente 9 puntos. Es momento de rellenar. Aquí hay que rellenar firmemente. Yo le voy a hacer un bordadito sencillo, pero vamos a sustituir ese ojito que quitamos por otra forma, ¿sí? Usted va rellenando firmemente.
Claro que sí, una vaquita. De hecho, he querido hacer una. Tengo que hacerla para poderla mostrar. Me gustaría hacer una vaquita, un osito también, un osito cariñosito. Bueno, hay muchas cosas que queremos hacer bueno, en todas las redes sociales, pero vamos a poco a poco. Bien, cuando usted ya sienta que está lleno firmemente, que usted diga, bueno, no le voy a meter más relleno, continúa. A partir de ahora, como ya tenemos las disminuciones, ya hicimos hasta 9 puntos, quedamos en 9 puntos. ¿Ya? En la vuelta número 9 hicimos 2 puntos y una disminución, ¿sí? En el contorno de la pieza. Ahora vamos a tejer aproximadamente 8 carreras con los mismos 9 puntos. Empiezo. Entonces empiezo el primer punto, el segundo punto, aquí vamos a hacer entonces, vamos a hacer 8 carreras con los mismos 9 puntos. 8 carreras con los mismos 9 puntos. No es necesario cerrar, ¿sí? Porque la fibra no se va a salir. No es necesario. Como vamos a hacer un tubito por donde vamos a poner el crochet, así como el que ustedes ven aquí. Entonces no necesitamos cerrar. Gracias, bienvenida. Vamos a hacer estamos haciendo un amigurumi decorador para crochet inicialmente o para lapicero. Es para lo que usted quiera decorar. Entonces aquí estamos avanzando. Entonces vuelta número 10, de la 10 a la 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8 carreras, los mismos 9 puntos. Entonces hacemos las 8 carreras en total. Estaría siendo la segunda, o más bien la 11. Fila número 11. Recuerde que usted el largo lo decide también. Si usted no lo quiere tan cortico, se puede tejer un poquito más largo, ¿verdad? Aquí tejemos punto sobre punto. Aquí se teje punto sobre punto. Yo voy a marcar donde empecé a hacer las vueltas rectas. ¿Ya? Aquí marco con este hilo. Miren, entonces yo sé que ahí llevo 1, 2, 3 vueltas tejidas. Bueno, de hecho estamos aquí en esta tercera fila. Recuerden, de la 10 a la 17, los mismos 9 puntos bajos. Ok, empezamos otra fila.
la fila número 13. Y usted, si tiene duda de cómo usted va ingresando el crochet, ¿sí? Por ejemplo, este lo estoy haciendo para este y lo vas probando y mira, él queda perfectamente, queda firme, ¿sí? Y entonces así lo vas a ir probando. Si el crochet es un poquito más grueso, entonces vas a dejar más ancha la abertura. O si el crochet es más delgadito como este, lo vas a hacer más angosto, listo. Pueden decorar cualquier crochet. Eso es lo bonito de esto. Pueden decorar cualquier crochet que ustedes tengan en casa. Ok, vamos a cambiar el agarre para poder tejer los puntos. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, la 5. Sería el 10, 11, 12, 13, la fila número 14. Los mismos 9 puntos. Tenemos que hacer las dos orejitas también, claramente, y coserlas. Es un proyecto o un proceso que usted puede hacer en muy poco tiempo y que puede vender. Claramente la idea es venderlos y generar ingresos desde casa. Esa es la idea principal. Ok, vamos a empezar la fila 15. Los mismos 9 puntos. Y recuerde ir probando, ¿sí? Usted va a pasar el crochet, mire que entra y queda apretadito. Miren, perfecto. Ahí queda con la decoración. Ahí va quedando. Entonces con 9 puntos está ideal. Por eso les digo, no todos los crochets, o sea, no toda esta decoración sirve para cualquier crochet. Debe ser para un crochet medianamente. Usted va probando. Tiene que ir mirando si de pronto necesita más abertura, entonces van a parar donde esté la abertura y van a probar, ¿sí? Y ahí empiezan a tejer recto. Por ejemplo, si el crochet es más grueso, entonces podrían dejarlo perfectamente con quizás, qué sé yo, 12 puntos. ¿Sí? 12 puntos. O incluso 10, 11, según el grosor del crochet. O si es para un lapicero también. Fila número 16 la empezamos, los mismos 9 puntos bajos. Fila 16, los mismos 9 puntos. Hola Raquel, buenas tardes, Yolanda. Con mucho gusto, Yolanda. Espero lo pongan en práctica y lo hagan porque realmente vale la pena. Yo me enamoré de este proceso, bueno, de lo que me enseñó Juliana, por cierto, porque se lo debo a ella. Entonces, muchas gracias a Juliana Bedoya, que me enseñó a hacer estos hermosos animalitos para decorar nuestros crochets. Ok, fila 17 la vamos a empezar, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, exacto. Fila 17, vamos a empezarla. Ojo, tenga en cuenta que usted va a elegir la medida. Si usted lo quiere más larguito, pues bueno, lo puede hacer más largo, incluso más corto. Ok.
Listo, tenemos las 17 carreras y vamos a rematar. Voy a cortar aquí. Vamos a recortar. Esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, un decorador para nuestros ganchos o crochets. Sacamos aquí y sacamos este hilo. Inicialmente pueden hacerlo también para un lapicero si lo desean. Si así lo quieren, ustedes pueden decorar sus lapiceros con estos hermosos animales o personas. Pueden ser personas, lo que usted quiera. En todo caso, usted se anime a hacerlo. Qué pena, ahí está. Bien, ahora, como este hilo lo vamos a rematar, entonces lo vamos a enhebrar en una aguja estambrera. Mire cómo debe quedar la formita. Ahora yo voy a pasar voy a saltar un punto. Voy a saltar el primer punto, no hago nada, simplemente paso al siguiente. Pasamos, ingreso y vuelvo a pasar ese hilo al punto de donde surge este hilo. En mi caso es en este. Ingreso ahí y pierdo el hilo para la parte interna. Ya, así. Entonces, en lo posible vamos a perder este hilo a la parte interna. Yo simplemente lo voy perdiendo dentro de los puntos. Miren, a la parte interna y voy perdiendo ese hilo dentro de los puntos. Y vamos dando rotación. No aprieten mucho, porque la idea no es, digámoslo así, ocultarlo, más no cerrar el tejido, ¿verdad? La idea no es cerrar el tejido. Bueno, vamos a pasarlo por una cantidad de puntos. Perdemos y dejamos ese hilo ahí, dentro del tejido, ¿verdad? Usted verifica, va escogiendo punticos de a poquito, miren, va escogiendo así. Vamos a pasar esto para afuera. ¿Cierto? Entonces por aquí podemos perder el hilo. Como es muy pequeño el hilo, es una hebra muy pequeña, entonces yo trato como de perderlo por aquí también. De modo que el crochet pueda pasar, listo. Vamos a cortar este hilito ya suficiente. Y procedemos a formar las orejas. Bueno, vamos a hacer el bordado. Con el hilo negro, que les pedí al comienzo, una hebra nomás, no necesitan sacar mucho. Vamos a hacer un bordado sencillo. Enhebramos. Entonces yo elijo, ok, es acá, miren, aquí donde estábamos inicialmente. Voy a pasar ahí. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un pequeño, como un guiño, ¿verdad? Vengo aquí, salgo más abajo, dos punticos abajo. Sí, como que un pequeño guiño ahí. Entonces vuelvo e ingreso acá. Y hacemos, vengo para acá. Algo así, mira, así, ¿cierto? Lo hacemos más cortico, más cerquita, o ahí está bien. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Bueno, entonces ahí. Y podemos hacer ok, vengo para acá. Trazo una línea horizontal. Y me vengo para abajo.
línea puede ser más larga, ¿cierto? Sí. Ok, vamos a hacer una línea de 2 puntos, exacto. Y me vengo para abajo. Entonces esto lo agarro. Vengo para acá abajo. Vuelvo y trazo una línea. Me vengo para la parte del centro. Y agarramos este hilo por debajo. Y levantamos un poquito, ¿verdad? Así. Y lo volvemos a pasar por ahí. Y hacemos una línea por acá. Vengo para acá. Empujo un poquito. Sin exagerar, porque la idea no es que quede como tan exagerado. Ok, ahí. Trazo una lineecita acá, una línea horizontal. Me vengo para el otro lado. Y vuelvo y trazo otra línea. Por aquí. Debe ser a la misma altura. Vamos a hacer una lineecita para acá. Vamos acomodando y trazamos otra línea horizontal. De 2 puntos, sí, agarrando 2 puntos. Ya. Entonces me vengo para acá. Listo, mira, así nos debe quedar. Es una idea también, no tienen que ser exactamente todos iguales. Usted puede hacer otra idea. La idea es que usted sepa hacer la base. Cuando usted sepa hacer la base, pues decora como guste. Incluso le puede hacer unas cejitas como usted guste. Entonces hago el nudito acá. Y debemos tejer 2 orejas que vamos a coser al amigurumi. Aquí apriete demasiado. Jalo un poquito como para que esto no... Exacto. Y ese hilo lo perdemos. Lo perdemos con la ayuda de nuestra aguja. Simplemente con llevarlo un tramo. Ok. Cortamos acá. Con mucho cuidado no cortar el tejido, por supuesto. Y ese hilo lo perdemos dentro del mismo tejido. Ese nudito. Acomodamos. Y ya tenemos la base. La base. Bien, ya tenemos la base. Ahora vamos a poner las orejitas. Entonces yo voy a hacer un anillo mágico. Ok, empezamos. El mismo color. Anillo mágico con 6 puntos. Vamos a hacer 2 orejas, 2 piezas exactamente iguales. Anillo mágico con 4 puntos. Anillo mágico con 4 puntos bajos. Entonces el anillo, formamos una cadenita para empezar. Y formamos 4 puntos. 1, 2,
3 y 4. Bien, ahora sí cerramos el anillo mágico. Y vamos a hacer vuelta número 2. Vamos a empezar de forma espiral. Recuerde que yo no trabajo cerrando vueltas. Entonces vamos a hacer la secuencia de un punto y un aumento. Esto lo vamos a hacer 2 veces. ¿Ya? Hacemos un punto normal. Un punto. Pasamos al siguiente espacio y tejemos el aumento. Un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir alrededor. Entonces me falta un punto. Vuelta número 2, recuerden, un punto y un aumento. Un punto. Y hacemos el aumento. Ahí tejemos el aumento. Y contamos y debemos tener 6 puntos. Listo, tenemos los 6 puntos. Vuelta número 3, hacemos 2 puntos y un aumento. Repito, vuelta número 3, hacemos 2 puntos, 1 y 2. Entonces marcamos el primer punto. Danoni, bienvenida o bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Vuelta número 3, tejemos 2 puntos y un aumento. ¿Ya? Esta secuencia la repetimos. Miren que él va quedando encocadito y va quedando en forma de cono. Entonces, 1, 2. Y en el tercer punto, el aumento. Miren, hemos culminado la fila número 3 y debo tener 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Vuelta número 4, tejemos 3 puntos y un aumento. Repito, vuelta número 4, tejemos 3 puntos. 2 y 3. 3 puntos y un aumento. ¿Ya? Esta secuencia la repetimos alrededor. 3 puntos y un aumento. Tres y un aumento. Debo tener entonces 10 puntos. Vamos a contarlos. Debemos tener 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo mis 10 puntos. Y vuelta número 5. Hacemos 4 puntos y un aumento. Bueno, tenga en cuenta que si usted quiere dejar las orejitas así. Ok, voy a dejarlas así. Listo, con 10 puntos. Entonces sacamos este. Cortamos. Este hilo que quedó en la parte interna lo perdemos. Él queda adentro, no pasa nada. Ese hilo queda ahí adentro. No es necesario rellenar, por supuesto, porque la pieza va a quedar plana. Y este hilo lo vamos a rematar. Yo coso con otro hilo. Me gusta más hacerlo con un hilo diferente. Coso las 2 orejas de una vez y hacemos el remate, como siempre. Dejamos el primer punto libre. Pasamos al siguiente. Simplemente ingresamos. Y nuevamente ingresamos por donde salió el estambre, mire por aquí. Ingresamos y ahí está. Y queda un remate limpio. Ese hilo que quedó ahí, por supuesto, lo vamos a perder dentro de los puntos. ¿Ya? Ahí.
dentro del tejido, ¿ya? Entonces tenemos que formar otra pieza exactamente igual. Esto va a quedar planito con 10 puntos alrededor. Porque la vamos a pegar así, mira. Listo. 10 puntos. Empezamos nuevamente la orejita. Otra oreja. Anillo mágico con 4 puntos. Formamos la X habitual para formar el anillo mágico. Paso el crochet por debajo de esta hebra y agarro la de atrás. Y monto una cadenita. Y recuerden hacer 1, 2, 3, 4 puntos. Ya, cerramos. Anillo mágico con 4 puntos. Cerramos. Y empezamos la secuencia 2 con un punto y un aumento. Entonces aquí empezamos la vuelta número 2. Un punto y un aumento. Esto lo voy a repetir 2 veces, un punto y un aumento. Entonces aquí llevo un punto y un aumento. Pasamos al siguiente espacio con un punto y un aumento. Esto como debe ir encocadito, entonces yo voy empujando esto para arriba para que el tejido se vaya abriendo un poco y no se nos dificulte tanto coger los puntos. Un punto y un aumento. Y ese hilito lo vamos perdiendo dentro de los mismos puntos. Lo vamos arrastrando. Debo tener 6 puntos. Ok, tengo mis 6 puntos. Vuelta número 3. Hacemos 2 puntos y un aumento. Repito. Vuelta número 3. Hacemos 2 puntos y un aumento. Agarrando la cadenita completa. Es muy importante agarrarla completa. La primera vueltica y la segunda cuestan un poquito, pero después ya nos vamos acostumbrando. Porque como son muy pocos puntos, empiezo 1, 2 puntos. Y el aumento. 2 puntos y el aumento. Vuelta número 3. Dos puntos. 1 y 2. Y en el tercer punto aquí tejo 2 veces. ¿Qué quiere decir el aumento? Ahí tejo 1 y 2. Ahí está listo. Entonces debo tener 8 puntos. Ustedes cuentan. Ok, tenemos 8 puntos. Vuelta número 4. Hacemos 3 puntos. Entonces aquí empiezo con el primer punto. 1, 2. Y voy a marcar el primer punto en esta fila. 2 puntos. Marco el primer punto de esos 2 que llevamos. Simplemente cogemos, agarramos el punto y por ahí atravesamos una hebra. Y esta es la forma en que yo marco mis puntos. Ok, una fresa también me lo han pedido mucho, una vaquita también. Tengo pendiente la vaquita, un oso. Han pedido muchas cosas. Un gato también. Ok, entonces serían 2 puntos. Son 3 puntos, perdón, y el aumento. 2 puntos, 3 puntos normales. Y en el siguiente punto o espacio hacemos el aumento. Ya, hacemos 1 y 2.
Y así voy a repetirlo 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 puntos. Y en el último punto o espacio tejemos el aumento, es decir, 2 puntadas, 1 y 2. Y debo tener entonces 10 puntos. Perfecto, 10 puntos, sacamos el marcador, culminamos la vuelta, cortamos el hilo. Sacamos el hilo de esta forma, no hay que hacer cadeneta ni nada, simplemente lo dejamos así. O sea, vamos a dejarlo ahí. No, un perrito también lo tengo que hacer, me lo han pedido también. Un gato. Bueno, hay muchos animales, un elefante, una jirafa también me lo han pedido. Ahora cogemos este hilo, recuerden dejar un punto libre. Pasamos al siguiente. Y una fresa, ok. Y después pasamos acá al punto de donde sale el hilo y vuelvo y paso ahí para rematar. Ahí. Ingresamos y formamos una cadenita. Miren, queda una cadenita ahí. Ese hilo no es necesario perderlo, simplemente lo dejamos dentro del tejido. Vamos a dejarlo dentro del mismo tejido. Y procedemos ahora sí a coser. Entonces tomamos esta pieza, tomamos las orejas y con el mismo hilo con el que hicimos el gatico, vamos a proceder a coser. Entonces cogemos nuestra aguja. No pasa nada, no se va a soltar nada. Miren, cogemos. Entonces vamos a ubicar, miren así. Si usted quiere, se puede ayudar de un alfiler, de alfileres que nos pueden servir como guía. Vamos a tomar el alfiletero y vamos a marcar donde queremos que queden las orejas. Más o menos aquí. Recuerden que es desde el anillo mágico hasta... A ver. Me queden derechitas, más o menos hasta aquí. ¿Sí? Entonces este alfiler me va a servir como guía para saber de dónde a dónde tengo que poner la oreja. Y igual hacemos con el otro. Mucho cuidado de no picarnos los dedos. De igual manera ubicamos el otro. Y sabemos más o menos, bueno, yo supongo que es por acá. Aquí. Usted verifica, ok. Mucho cuidado que nos podemos picar un dedito ahí. Trata de clavar los alfileres hacia abajo. Y empezamos. Miren. Primero que todo pasas el hilo por un lateral, puede ser, o por acá incluso. Y vas a salir en el anillo mágico, ahí. ¿Sí? Así. Vamos a dejar un cachito que me va a servir después para anudarlo. Saludos, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo vas? Gracias por acompañarme el día de hoy. Y tomamos la oreja. Tenga en cuenta el número de puntos que dijimos al final de la elaboración de las orejas. ¿Cuántos puntos son? 10. Entonces voy a ir agarrando uno de atrás y uno de adelante. Uno de atrás y uno de adelante. A ver, les muestro mejor. Agarro estos dos juntos, agarro estos dos juntos, agarro estos dos juntos, estos dos y estos dos. Listo. La costura yo la hago así. Entonces cojo, miren que ya llegué hasta acá, hasta el centro del anillo mágico. Tomo mi aguja y la vuelvo a pasar por, recuerden, tomando 2 puntos. Voy a agarrar estos 2 puntos que significan uno solo. Para mí es uno solo, listo. Este y el que está aquí al ladito. ¿Sí? Los voy a agarrar juntos. Miren, así. Hola Sierra, bienvenido. Hola Valentina, buenas tardes. ¿Ya? Entonces, así. Voy jalando de a poquito para que ustedes vean cómo debe ir quedando, mira. Y yo simplemente pongo en esta posición. Así. Ya, entonces, ¿qué debo hacer? Miren, voy a dar vuelta aquí para que ustedes puedan observar.
he agarrado los dos puntos, como les decía. Entonces vamos a ingresar nuevamente aquí y salgo una vuelta o un punto, una vuelta arriba, ¿sí? Aquí, mire. Va a salir por acá. ¿Ya? Ahí, mire. Entonces vuelvo y jalo. Jalamos. Ahora, como está el hilo acá, entonces debo agarrar los dos puntos. Como les decía, debemos agarrar uno de atrás y uno de adelante. ¿Listo? Entonces agarramos los dos siguientes puntos, que en mi caso es, miren, es este y el que está al frente. ¿Ya? Así. ¿Me hago entender? Los atravieso. El alfiler, recuerden, es solo una guía, una referencia. Y simplemente voy acomodando el hilo así, la orejita así. Poco a poco ella se va uniendo. Vamos a jalar aquí fuerte. Como el hilo está acá, entonces debo pasar en el siguiente. Entonces voy a mirar. Vuelvo y salí acá, miren, de donde viene el hilo. Vuelvo e ingreso ahí. Y salgo un puntico arriba o una vuelta arriba, ¿sí? Miren, ahí. Vamos jalando despacito. Miren que ya poco a poco va quedando, se va uniendo, pero no la quiero cerrar para que ustedes puedan ir viendo. Como ya hemos atravesado la cabeza, nos toca atravesar los dos punticos, como les decía, de la oreja. Tú te vienes para acá y revisas dónde es. Mira, entonces sería este y este. ¿Sí? Cogemos los dos puntos así. Bien, él poco a poco se va uniendo. No lo voy a cerrar todavía para que se pueda ver. Vuelvo y paso de donde sale el hilo. Vuelvo y paso por donde sale el hilo, repito. Aquí está. Entonces, como el hilo salió por ahí, vuelvo, ingreso ahí mismo y justo donde está el alfiler, voy a poner ahí. Ya el alfiler ya me cumplió una guía, entonces lo vamos a retirar, vuelvo y salgo ahí. ¿Sí? Ok, como estamos ahí, vuelvo y agarro las dos puntos. Mire, estamos en la cabeza, nos toca agarrar dos puntos de la oreja. Entonces recordemos el de atrás y el que está adelante, ¿sí? Los dos juntos. Yo los agarro de esta forma, el que está atrás y el que está adelante, y por ahí pasamos el hilo. Mucho cuidado que no se le enrede por ahí. Debes verificar que esté bien. Lo pasas. A ver, este lo sacamos por aquí, porque es que este es de acá. Y este es el que va atrás, ¿ok? Miren cómo va quedando. Y me queda por agarrar o atravesar un puntico. Miren, entonces vuelvo e ingreso aquí. Salgo un punto más arriba. Una vuelta más arriba, perdón. Como ya agarramos los dos punticos de la oreja, agarramos ahora la cabeza. Ok, vamos allá haciéndole. Y ahora, miren cómo debe ir quedando. Como ya agarramos el puntico de la cabeza, agarramos ahora los dos puntos de la oreja, que en mi caso vendría siendo este, y el que está al ladito, que es su pareja o compañero, ¿ya? Así. Bueno, ahí. Ahora me queda por ingresar a la cabeza. Entonces vengo a la cabeza y me vengo hasta donde está el anillo mágico. Vuelvo y salgo donde está la... Porque desde ahí vamos a empezar a unir la otra oreja. Miren, todavía no he fruncido, se puede decir. Entonces voy jalando.
Voy jalando fuertemente para ir rematando. Vamos a ir uniendo ya esto definitivamente. Y voy a ir frunciendo acá. Ay, madre. Está costando aquí. Ok. Vamos a ir jalando. Toca hacerlo. Toca ir, exacto, cosiendo e ir frunciendo para que no nos pase esto. Bueno, con el otro sí lo vamos a hacer así. Y simplemente jalamos un poco más. Jalo muy bien. Miren, así queda entonces la primera orejita. Vamos a seguir jalando más para terminar de acomodar. Listo, entonces mire cómo queda. Ay, Dios mío. Esto hay que ir jalando, acomodarlo. ¿Ves? Hay que ir jalando todos estos hilitos para que no queden levantados, porque cuando hicimos la costura no contaba con que me iba a pasar esto, pero me pasó. Jalamos acá al centro y ya está. Exacto. Listo. Entonces así queda la primera orejita. Entonces como salimos ahí, miren cómo salimos ahí. Ya. Tomamos entonces la oreja número 2 y doblamos así. Doblamos que queden los puntos enfrentados, uno de atrás y uno adelante, miren. Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás y adelante. Tenemos 10 puntos, serían 5 para atrás y 5 para adelante. ¿Ya? Atravesamos entonces la oreja, como ya pasamos por la cabeza, ahora atravesamos 2 puntos de la oreja, enfrentados, recuerden, uno atrás y uno adelante. ¿Ya? Y voy ubicando. Voy jalando, voy ubicando. Así. Voy jalando y voy ubicando. Y ahora entonces volvemos a ingresar por la parte de la cabeza por donde salió el hilo. Mírenlo acá. Por el anillo mágico, mejor dicho. Y salimos una vueltica hacia arriba, ¿ya? Podemos cambiar de aguja si de pronto esta nos da dificultad. Voy a utilizar la capotera. Listo, esta que sí tiene punta, mucho cuidado, que esta sí es bastante, hay que tener mucho cuidado. Valentina, María, Guadalupe, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarme en el día de hoy. Obviamente el ojo es más pequeño, se podría decir. Cuesta bastante pasarlo. Bueno. Ahora sí. Agarramos la hebra completa, enhebramos y seguimos cosiendo. Entonces, como ya estamos en la oreja, ya agarramos los 2 puntos de la oreja. Miren cómo se debe agarrar. Debo venirme para el anillo mágico. Entonces salgo una vuelta más arriba. Miren, con esta sí es un poquito más fácil en cuanto a agarrar, porque tiene más punta, entonces ya ajustamos. Ahora, como ya agarramos, miren, agarramos la cabeza. Recuerden los 2 puntos que nos corresponde agarrar. El que está atrás y el que está adelante. Miren, el que está atrás
y el que está adelante. Espero me haga entender ahí. ¿Ya? Entonces, como agarramos los 2 puntos de la oreja, me vengo a donde salió el hilo. Entonces yo miro, el hilo me salió por acá. Entonces vuelvo, ingreso ahí y salgo una vuelta más arriba. Una vuelta, una fila, una ronda, una carrera más arriba. Ya, miren. Evitando en lo posible que el hilo se me enrede al momento de ya estar dando la costura. Como ya agarramos la cabecita, recuerden fruncir de una vez, no dejen esto para después porque nos va a dar más dificultad a la hora de coser. De una vez van frunciendo, listo. Como estamos en la cabeza, ahora nos corresponde nuevamente agarrar los 2 puntos de acá, de la oreja, uno atrás y uno adelante, miren, así. Ahí. Y me regreso nuevamente a la cabecita, por donde sale el estambre, ahí mismo. Salgo un puntico más o una vuelta más arriba. Hola Keila, bienvenida. Buenas tardes Keila. Bueno, no me dio para ponerla tan abajo, mejor. Vamos a quitar entonces este alfiler. Y como estamos en la cabeza, volvemos a agarrar los 2 puntos que me corresponden, uno de la oreja. Uno de aquí, de adelante y el de atrás. Los agarro, vuelvo y paso. Voy frunciendo de una vez para que después no me dé dificultad. Ingreso por donde salió el estambre y ahí. Qué pena. Geraldo, buenas noches, bienvenido. Geraldo Anacona, perdón. Y por último agarramos los 2 puntos. Muchísimas gracias por el apoyo, Keila. Agarramos acá. Tú dices que me sigues desde hace 2 años. Muchísimas gracias. Agarramos acá. Y pasamos por donde sale el hilo. Por acá, mire. Ingresamos ahí mismo. Vamos hasta donde está el otro hilo esperándonos para anudarlo. Y jalamos fuerte para fruncir el hilo. Quede bien costureada la oreja. Mire cómo nos queda nuestro hermoso amigurumi. Qué pena. Ahí. Y ya una vez ahí vamos a cerrar. Vamos a cortar y a anudar. Vamos a anudarlo. Y anudamos aquí. Nudo doble. Mabel Lastra, gracias. Raquel, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por el apoyo, chicos. Geraldo, bienvenido. Gracias por el apoyo. Y este hilo lo vamos a perder dentro del tejido. Ya está anudado, entonces no necesita hacer nada más. Simplemente perderlo. El nudo debe quedar adentro. Ya, cortamos. Si usted quiere lo puede maquillar. Hay una técnica de maquillaje, pero es un maquillaje especial para el amigurumi. Usted le puede poner sombras por acá, por ejemplo, a las orejitas. Y listo. Tenemos entonces nuestro decorador. Nuestro amigurumi decorador. Para el crochet. Entonces le vamos a dar uso. Traemos nuestro crochet. Aquí tengo el otro crochet que voy a utilizar para decorar. Simplemente pasamos dando rotación. Bueno,
La idea es, vamos a aplicarle un poquito de calor para que ya, usted lo pone ahí y listo. Rápidamente pasas un encendedor por la pieza para, si es acrílico, siempre y cuando sea acrílico, no sirve para cualquier estambre. Y listo, tenemos entonces ahí queda el decorador para nuestro crochet. Usted lo puede utilizar también para su lápiz, para su bolígrafo, para lo que usted quiera. Y espero entonces que les haya gustado muchísimo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias por su apoyo. Bendiciones, feliz tarde. Cuídense mucho, se les agradece el apoyo, la presencia. Y bueno, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, compartas, comentes y regálame un like en todas las transmisiones en vivo. Muchas gracias. Y en los videos, por supuesto. Me pueden seguir también en todas las redes sociales si desean. Gracias, feliz tarde, cuídense mucho. Nos vemos entonces para más contenido. Gracias, chao, más ideas.